Buen día, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer pues estar con todos ustedes en este momento para compartir pues una parte de la palabra de Dios, el cual va a ser de gran bendición para todos nosotros porque nos va a fortalecer y nos va a bendecir. Hoy quiero compartir con ustedes el tema titulado Ve y no te resistas. Por supuesto que voy a tomar como modelo el discípulo o el personaje de Felipe. Felipe pues comenzó su vida ministerial siendo un diácono y esto lo podemos ver en el libro de Hechos en el capítulo 6. A raíz de la necesidad de que atendieran a las viudas y que estaban siendo desamparadas, hubo una queja. Y los discípulos de ese momento pues decidieron ellos, para no interrumpir la misión que Dios le había dado de predicar, pues escoger a unos hombres llenos del espíritu, de sabiduría y de entendimiento para asignarle esta tarea de atender a la viuda. Por eso en el capítulo 6, versículo 3 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Es muy importante resaltar, mis queridos hermanos, que Felipe comienza su vida ministerial siendo un diácono. Pero ser un diácono, por supuesto, no es algo pequeño. Todos los ministerios que da el Señor son iguales, son grandes, son importantes. Por lo tanto, nosotros en el lugar donde Dios nos haya puesto, pues tratar de desarrollar ese ministerio al máximo, con excelencia, con toda dedicación, con todo esfuerzo, porque como dice la palabra, que todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Luego, por supuesto, Felipe comienza a desarrollar este ministerio de diácono para atender a la viuda, pero Dios se centra en él porque vio algunas características aparte de ser lleno del Espíritu, ser temeroso, etcétera. Vio algo más personal en Felipe, cómo fue su vida profunda de relación con él a través de la oración. Recordemos que Dios pues valora, Dios aprecia un corazón contrito y humillado. Y eso fue lo que Dios vio en Felipe, porque después, en poco tiempo, comenzando Felipe siendo un diácono, Dios lo eleva a otro nivel y lo pone como evangelista. Eso lo podemos apreciar en el versículo 8. Aquí tengo la tablet, dice en el versículo 8, en el capítulo 8, perdón, versículo del 1 hasta el 15, allí pues se desarrolla y allí acentúa todo lo que sucedió. Ya vemos a un Felipe que no era solamente un diácono, sino un evangelista lleno del Espíritu Santo, un hombre pues con la capacidad de lo alto, preparado pues para que los señales, los prodigios y los milagros le acompañaban como una evidencia, como una certificación, como unas credenciales que él iba en nombre de Dios. Y no hubo ninguna enfermedad que se resistiera al poder del Espíritu Santo, no hubo un ciego que no viera, un cojo que no caminara, en fin. Felipe comienza a trastornar toda la ciudad de Samaria. ¿Por qué Samaria? Sencillamente en Samaria había sido manipulada, dominada, controlada y esclavizada por un hombre mago, un hombre que desempeñaba, que ejercía la hechicería, la brujería. Este hombre llamado Simón el mago, lo encontramos en el capítulo 8, en el versículo 6, 9, perdón, dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, o sea, en Samaria. Luego dice, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Hoy en día, mis hermanos, hay mucha gente en este mundo que se hace pasar por gente grande, pero es sencillamente con el propósito de engañar. Recordemos que el diablo, una de sus funciones
que él está ejerciendo desde un principio es matar, hurtar y destruir. Por eso usted y yo, en el lugar donde Dios nos ha puesto, tenemos que ser y tomar la actitud de Felipe, una actitud de total rendición a Dios, de total obediencia a Él, para que entonces el proyecto de Dios pueda desarrollarse a través de tu vida y a través de mi vida ministerial. Bueno, este hombre llegó, Felipe, lleno del Espíritu, comenzó a desarrollar, a predicar las buenas nuevas de salvación. La gente comenzó a liberarse de este yugo, de esta ceguera espiritual que en el cual los había sujeto el mago Simón, ¿verdad? Por muchos años. Pero comienzan a convertirse, comienzan a bautizarse y llega un momento en que el propio mago se convierte al Señor. Entonces ya vemos a un Simón mago convertido y también al servicio de este gran hombre como lo fue Felipe. Cuando está en pleno apogeo, esta ciudad trastornada por las buenas nuevas, por el poder del Espíritu Santo que caía sobre los enfermos, la gente ya anhelaba escuchar el mensaje de Felipe en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y llega un momento en que se le aparece un ángel. Aquí es lo importante, mis queridos hermanos. La relación que Felipe tenía cada vez con Dios era mucho más profunda, mucho más íntima, dedicaba mucho tiempo en la oración, que eso es lo necesario para tu vida y para mi vida, para que nuestro ministerio se fortalezca, para que cada día nosotros nos sensibilicemos espiritualmente a las cosas de Dios, para que no seamos indiferentes a la voz de Dios o a la señal que Dios nos quiera dar, para podernos entonces enrumbar de acuerdo al propósito y al proyecto que Dios tiene en este mundo a través de nosotros. Bien, estando en pleno apogeo, dice que se le apareció un ángel. En el versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desértico. ¿Qué les parece? Dios es algo incomprensible. Por eso la palabra de Dios dice que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos, porque Dios a veces va en contra de la lógica humana. Hoy en día, imaginémonos un evangelista en el cual está en una ciudad haciendo prodigios, milagros en el Madison Square Garden en Nueva York. Hay un avivamiento espiritual y de repente, en pleno avivamiento, en pleno florecimiento del poder de Dios que estaba sucediendo, Dios le dice a ese evangelista: ahora vete a el desierto de Coro de los Médanos de aquí en Venezuela. Eso es algo ilógico. Sin embargo, aquí vemos el punto, el secreto de Felipe. Era tanta la sencillez, pero era tanta la obediencia que tenía Felipe, que dice: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesores, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué sucedió aquí? Felipe en obediencia fue. Él nunca le puso límites al Señor, nunca le exigió, nunca le pidió respuesta, ni nunca le exigió excusa, no le puso excusa a Dios, no le dije cómo, él no le dijo: Señor, ¿cómo es posible? Ahora estoy haciendo algo importante, la gente se está sanando, la gente está creyendo, la gente está siendo liberada. No, Felipe solamente obedeció. Tomó su ropa y se fue al desierto sin preguntar qué hay a cambio para mí, si allá no hay nadie, allá no hay cámara, allá nadie me va a exaltar. No, a Felipe no le interesó. A Felipe, él se centró en la voz de Dios, en el mandato de Dios que le había hecho a través de este ángel, y fue al desierto. ¿Por qué Dios lo envió al desierto? Porque Dios ama al pecador, porque Dios ve en un futuro la necesidad, y parece incomprensible
que Dios saca de una ciudad en pleno apogeo espiritual del Espíritu Santo a Felipe y lo lleva a un desierto al encuentro con una sola persona. Pero esta persona, Dios sabía que más adelante iba a trastornar África, porque era un funcionario de Etiopía, y este funcionario había sido tocado, pero no entendía las escrituras. Veamos nuevamente lo que sucedió. Y dice en el versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y luego el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora ya vemos a un Felipe que no es solamente que se le aparece un ángel, sino que le habla el Espíritu a Felipe. Y Felipe, pues, por supuesto que responde, se le acerca, le explica las escrituras que este eunuco no entendía, y este hombre es bautizado en un agua que encontraron. De manera, pues, que luego que Felipe hace esto, cuando el eunuco lo busca para darle la gracia, el Espíritu Santo lo había transportado a una ciudad llamada Athos. Allí lo llevó en el espíritu a Felipe. Felipe en Azoto. Felipe fue transportado a otra ciudad para que continuara el desarrollo de su ministerio. Vemos pues aquí cómo Dios hace como Él quiere. Bien, hermanos, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Pongámonos pues en disposición a Dios.